En nuestra primera conferencia estuvimos hablando acerca de la ideología de género y cómo debíamos reaccionar a la ideología de género desde una perspectiva bíblica, los lentes teológicos que debíamos ponernos para poder mirar la realidad tal cual la realidad es. Ahora queremos complementar este tema explicando en qué consiste el feminismo, pero haciendo más hincapié en el impacto que el feminismo ha tenido en la iglesia, sobre todo a finales del siglo XX y obviamente a principios del siglo XXI. Pablo dice en Romanos 12 que los cristianos no debemos dejarnos amoldar, no debemos dejarnos encajar en el molde delineado por este mundo, sino que debemos dejarnos transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. En otras palabras, debemos permitir que la Escritura haga su trabajo en nosotros, despejando las tinieblas ideológicas que son contrarias a la verdad de Dios reveladas en su palabra. De lo contrario, perderemos la capacidad de ser sal y luz en medio de este mundo entenebrecido. Ahora, antes de abordar este tema, yo debo aclarar, y yo sé que esto puede sonarle extraño a algunas personas, que simpatizamos con algunas de las críticas del feminismo. Yo quiero decir de antemano que hay cosas que el feminismo ataca con las que nosotros estamos de acuerdo. Sobre todo cuando las feministas levantan la voz en contra de las actitudes machistas que ven a la mujer como un ser inferior o como un objeto que los hombres pueden usar y de las cuales pueden abusar. Quiero aclarar de entrada que cuando las feministas levantan la voz en contra de estos males, nosotros decimos amén, estamos completamente de acuerdo con ustedes. Jóvenes, varones masculinos, los cristianos nos oponemos totalmente a todo tipo de acción, a todo tipo de actitud que denigre a la mujer en cualquier sentido o que violente su integridad física. Perdón, quiero preguntar algo por el tema de la voz. Lo que suena son los ventiladores. Si se apaga, va a ser un lío. Va a ser muy... Si yo hablo así, ¿me escuchan bien? Porque creo que estoy compitiendo y tal vez no. Con los que están ahí detrás, ¿me escuchan? Si yo hablo así, ¿no? ¿Sí o no? Ah, sí, es así, es que sí, como el chavo, ok. Ok, bien, es para saber si puedo hablar así como un ser civilizado, tranquilo, el cual no soy, pero bueno. El machismo, queridos jóvenes, y hablo sobre todo a los varones, es un mal social de la peor clase. Yo quiero repetir eso. El machismo es un mal de la peor clase porque distorsiona por completo el papel que Dios le ha dado al hombre como cabeza de la mujer. Como bien ha dicho Mary Cashin, el feminismo identifica problemas reales que demandan respuestas reales. El problema es que las respuestas no se encuentran en el feminismo, sino en un regreso al diseño original de Dios revelado en la palabra. Queriendo corregir un mal, las feministas han creado otro mucho peor. El remedio ha sido definitivamente peor que la enfermedad. Ahora, ¿cómo surge el feminismo? ¿Y cuáles son sus postulados esenciales? Algunas personas pueden pensar que el feminismo es algo nuevo. No, no lo es. Es un movimiento que no es reciente. En el año 1792, una inglesa llamada Mary Wollstonecraft
no se preocupen por los nombres, simplemente lo cito porque así se llamaba, ¿verdad? Pero Mary Wollstonecraft publicó una obra titulada Una vindicación de los derechos de la mujer. Ahora, si ustedes quieren recordar quién es Mary Wollstonecraft, ella es la mamá de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein, la famosa novela. Un año más tarde, tanto en Francia como en los Estados Unidos, le siguieron publicaciones similares. De ese modo, comenzó un movimiento que trajo como consecuencia algunas reivindicaciones en cuanto a los derechos de la mujer, pero al mismo tiempo presentaba una imagen bastante negativa del matrimonio. De hecho, la misma Mary Wollstonecraft no creía en la institución del matrimonio y de hecho en una ocasión quería vivir en una unión muy extraña con otra pareja. Sin embargo, este movimiento no tuvo tanta incidencia en el pensamiento popular sino hasta mediados del siglo XX, con la publicación de la obra El segundo sexo, escrito por la filósofa francesa Simone de Beauvoir. Su tesis fundamental en ese libro, que es muy importante, es que a la mujer se le ha asignado un estatus de segunda clase en la sociedad que no le permite asumir completamente la responsabilidad de su propia vida. Estoy súper sintetizando la tesis de este libro, pero ella alega que este es un mundo definido y controlado por el hombre y que las mujeres han sido forzadas a conformarse al molde que ellos crearon para su propio placer y para su propio beneficio. ¿Cuál es la solución? Según Simone de Beauvoir, destruir la superioridad masculina y rehusarse a moldar al papel tradicional que se le ha asignado a la mujer como madre y como esposa. Es por eso que de Beauvoir aboga porque el matrimonio sea una especie de unión libre que se puede romper cada vez que uno quiera. Ella obviamente abogaba que el aborto debía ser legalizado. Recuerden que estamos hablando de la década de los 40, 1940, y que el Estado debe asumir la responsabilidad de criar a los hijos. Si el Estado no se hace cargo de los niños, la mujer entonces no puede desarrollarse plenamente por causa de la maternidad y va a tener que continuar subyugada, aplastada por ese esquema machista implementado en nuestra sociedad por la supremacía masculina. En un principio, el libro de esta filósofa francesa no tuvo tanto impacto en los Estados Unidos, sino hasta principios de los 60, cuando una periodista norteamericana llamada Betty Friedan publicó un libro titulado La mística femenina, que presentaba básicamente las mismas ideas de Simone de Beauvoir, pero en una forma que era más potable para la mente norteamericana. Estas dos obras alcanzaron mucha popularidad en los Estados Unidos y desataron toda una revolución cuyo centro de ataque era el matrimonio y la familia por un lado, la maternidad, la distinción entre el hombre y la mujer y por supuesto la moral cristiana. Ahora, ojo, déjenme volver un poco para atrás. Más o menos para la misma época en que la francesa Simone de Beauvoir publicó El segundo sexo, es decir, a final de los 40, una mujer llamada Catherine Bliss estaba haciendo un estudio para el Concilio Mundial de Iglesia llamado El servicio y el estatus de la mujer en la iglesia. Y aunque ese reporte fue completado en 1952, no se le prestó mucha atención sino hasta 1961, es decir, casi una década después de haberse publicado,
cuando otras voces comenzaron a levantarse reclamando un cambio fundamental en el papel de la mujer ahora en el plano eclesiástico. Así que muy pronto el movimiento feminista secular en el mundo comenzó a encontrar eco dentro de la iglesia. Estos grupos abogaban, entre otras cosas, que las mujeres pudieran llevar a cabo las mismas tareas, los mismos oficios que hacen los hombres en la iglesia, que el rol de liderazgo, tanto en el hogar como en la iglesia, no debería limitarse a los hombres, incluyendo el ministerio pastoral. Por eso es que en el día de hoy tenemos tantas pastoras en iglesias evangélicas. En las últimas décadas, este movimiento tomó una fuerza impresionante, debo decir, en el mundo evangélico, como podemos ver en muchas de las principales denominaciones protestantes en el día de hoy. Alguien decía, y muy bien dicho, que en los últimos 30 años se ha estado haciendo un esfuerzo titánico para demostrar que algunos textos de la Biblia no se aplican para hoy, o que no significan lo que siempre nosotros creíamos que significaban, o que esos textos no formaban parte originalmente de la Biblia, o que esos textos se contradicen en la experiencia, o simplemente que la Biblia se equivocó y ya está. Es por eso que este tema es tan relevante para nosotros en el día de hoy, porque aún en su versión protestante, aún en su versión evangélica, el feminismo es un ataque directo contra el diseño de Dios para el matrimonio, contra la sociedad, contra la iglesia, y a final de cuentas no es otra cosa que un ataque directo contra la inerrancia y la infalibilidad de la palabra de Dios. Es por eso que yo no tengo ningún problema en decir que el feminismo evangélico, como bien señala Wayne Grudem, es a la larga un camino hacia el liberalismo teológico. Cuando tú comienzas a amoldar la Biblia a tu experiencia, a amoldar la Biblia a tus opiniones en cuanto al tema del papel de la mujer, vas a terminar amoldando la Biblia a muchísimas otras cosas y vas a terminar negando lo que enseña claramente la palabra de Dios. Ahora, por razones obvias de tiempo, no podemos dedicarnos a responder todos los argumentos teológicos presentados a favor de esta versión religiosa del feminismo, y mucho menos tenemos tiempo, lamentablemente, para estudiar o contrarrestar el feminismo secular. No tenemos todo el tiempo que quisiéramos, pero al menos hay 4 cosas que yo quisiera decir brevemente acerca de la perspectiva bíblica del papel de la mujer en la iglesia. La perspectiva bíblica del papel de la mujer en la iglesia. La primera es que Dios creó al hombre y a la mujer con similitudes y con diferencias, para que puedan complementarse el uno al otro y así mostrar más plenamente la imagen de Dios en nosotros, como ya vimos en la conferencia anterior. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Como veíamos la vez pasada, tanto el hombre como la mujer comparten la misma dignidad, comparten la misma humanidad, complementándose perfectamente el uno con el otro. Jóvenes, sobre todo a las chicas aquí, decir que una mujer es denigrada a menos que se comporte como un hombre y sea tratada como un hombre, eso sí es denigrar a la mujer. Porque tú estás diciendo que hay algo malo en ser mujer y por eso tenemos que tratarla como si fuera un hombre. Porque tanto la iglesia como la sociedad funcionan mejor cuando cada uno actúa según el diseño de Dios y no según las pretensiones humanas. Aquí hay un grupo de hermanos y hermanas que nos ayudan en la alabanza. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos que una soprano cantara como un tenor? Los que saben un poco de música dirían rápidamente que eso no ayudaría, ¿verdad?, a la capacidad de esa mujer como cantante, sino que destruiría sus cuerdas vocales, porque una mujer es soprano, no es tenor, porque así fue como Dios la creó. Sus cuerdas vocales, así es como funcionan.
En segundo lugar, Dios creó un esquema de autoridad, tanto para el hogar como para la iglesia, que reflejan el orden operacional de la misma Trinidad. Importante, jóvenes, el orden en la sociedad, el orden en la iglesia refleja un orden mucho más trascendente, que es el orden operacional de la Trinidad. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, que Cristo es la cabeza de todo varón, que el varón es la cabeza de la mujer y que Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y el Padre es la cabeza de Cristo. Ahora, ¿es Dios el Padre más Dios que el Hijo? ¿Sí o no? ¿Estamos despiertos? No es retórica la pregunta, es para que la respondan. ¿El Padre es más Dios que el Hijo? No, no lo es. Pero en su modo de operación, Dios el Hijo se somete a Dios el Padre. Y de la misma manera, la mujer voluntariamente debe colocarse bajo la autoridad de su marido, reflejando así el orden funcional del hogar tal como Dios lo creó. Ahora, noten, chicas, que yo dije la mujer debe someterse. Chicos, yo no dije la mujer debe ser sometida. La Biblia en ninguna parte le dice al hombre que debe someter a su mujer. No, lo que la Biblia le dice al hombre es que la ame. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es la mujer la que se somete voluntariamente, no es el hombre el que la somete. Así que esto no es un asunto meramente cultural, ni tampoco vino a ser así por causa de la caída. No fue por el pecado. Eso es parte del diseño original de Dios al crear al hombre y a la mujer. Según 1 Timoteo capítulo 2, versículo 11, Pablo dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, eso es en la iglesia, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo, ¿por qué? Porque Adán fue formado primero y después Eva. ¿Qué está diciendo Pablo? Este orden en la creación tenía un propósito, mostrar que Adán era la cabeza del hogar. Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En otras palabras, cuando Eva asumió el papel de liderazgo, fue que se produjo la caída. Ay, el pobre Adán era inocente. No, no era inocente. Él fue culpable de haber claudicado de su autoridad. Por eso es que el gran pintor Miguel Ángel, renacentista, cuando pintó los frescos de la Capilla Sixtina, es impresionante ver cómo él pintó a Eva tomando del fruto prohibido y a Adán bajando la rama, porque los dos fueron culpables de la caída. De hecho, en Romanos capítulo 5, el que muestra como culpable es Adán, como cabeza de la humanidad. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Pablo prohíbe terminantemente que una mujer en el culto público enseñe a los hombres y que ejerza autoridad sobre los hombres. En otras palabras, él está prohibiendo que las mujeres sean pastoras, porque eso es precisamente lo que hacen los pastores, ejercer autoridad y enseñar. Así que ¿deben las mujeres ser pastoras? No. No, de ninguna manera. Eso es una violación al esquema bíblico. Esto no es un asunto cultural, es un asunto teológico. Cuando las mujeres asumen una posición de liderazgo en la iglesia, están contribuyendo a la confusión que ha generado la ideología de género, porque están confundiendo los roles asignados por Dios para el hombre y la mujer. Y aquí va mi tercer punto, roles que fueron tergiversados por causa del pecado. Por causa del pecado. Dios le dice a Eva en Génesis 3:16, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Alguien puede pensar, pero ¿y qué problema puede haber en que una mujer desee a su marido? No, pero es que eso no es lo que el texto enseña. Fíjense que es una maldición.
Cuando comparamos ese texto con otra declaración que aparece en Génesis capítulo 4, versículo 7, vamos a ver de qué se trata esta maldición. Dios le advierte a Caín que el deseo del pecado iba a ser querer controlarlo a él, pero que él tenía que luchar y enseñorearse contra el pecado. Así que, hermanas queridas, lo que enseña Génesis 3:16 es que a raíz de la caída, el deseo de la mujer era controlar a su marido. Y hay muchas formas de hacer eso, ¿verdad? Algunas la hacen a la franca, otras la hacen más dulcemente. Otras manipulan, pero el punto es que el deseo de la mujer es controlar al marido. Una mujer puede decirle a su esposo: amor mío, mi tesoro de corazón, mira, hoy a las 3 de la tarde tú me vas a llevar a casa de mi mamá, a las 4:30 me vas a ir a buscar para llevarme mi tesoro al supermercado y me vas a recoger a las 7. ¿Cuál es el problema con esto? Que esta mujer le está dando órdenes a su marido, solamente que lo está haciendo de una manera muy dulce. Ella está controlando la situación. Y eso es lo que dice Génesis. La mujer iba a querer controlar al marido. Ahora, ¿saben cómo iba a reaccionar el marido? Como un machista. Parte de la maldición es que entonces el marido va a querer ponerle en su lugar. Así que la lucha de los sexos no comenzó en los 60s. La lucha de los sexos comenzó en el huerto del Edén, en el mismo momento en que el pecado entró en el mundo. El hecho de que una mujer ocupe el oficio del pastorado y la enseñanza en el culto público es una incoherencia con el diseño de Dios y contribuye a la confusión que promueve la ideología de género, independientemente de la motivación de esas hermanas. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, tuve muchas discusiones con una compañera estudiante que apoyaba fuertemente el pastorado de la mujer y me decía: mira, yo conozco a muchas pastoras que predican mejor que muchos hombres, lo cual no lo niego, eso puede ser. Y no solo eso, yo he visto muchos frutos de conversión a través del ministerio de esas pastoras. ¿Cómo tú me respondes a eso? ¿Cómo puede ser posible que Dios bendiga algo que Él mismo prohíbe? Bueno, antes de responder la pregunta, lo cierto es que nosotros no podemos tan rápidamente llegar a la conclusión de que Dios está bendiciendo a un ministerio porque hay mucha gente. Eso es lo primero. Porque hay mucha gente que se llenan, hay muchas iglesias que se llenan de personas y no necesariamente porque hayan sido regeneradas por el poder del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio. Pero yo no niego la realidad de que hay hombres que se pueden convertir y mujeres también a través del ministerio de una mujer. Otra vez hago la pregunta: ¿puede Dios bendecir algo que Él mismo prohíbe? Bueno, respuesta bíblica: sí. Sí, Dios es soberano, Él puede hacer eso. Escuchen lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 15. Pablo cita el caso de algunos que estaban predicando a Cristo por envidia. ¿Recuerdan eso? Están predicando a Cristo por envidia. Están tratando de hacerle daño a mi ministerio. Están aprovechando que yo estoy preso para hacerle daño a mi ministerio. Y es obvio que Dios no puede aprobar tal cosa. Pero ahora escuchen lo que dice Pablo. De todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en eso me gozo y me gozaré aún. Así que, ¿qué está diciendo Pablo? Ellos están predicando a Cristo por envidia, pero como quiera están predicando a Cristo. Y Dios puede usar esa predicación para hacer mucho bien, independientemente de la motivación del predicador. Es lo mismo que ocurre cuando algunas chicas no encuentran chicos en la iglesia y se enamoran de un incrédulo. ¿Y saben qué pasa? Algunas veces, bueno, la mayoría de las veces es que esas chicas desgracian su vida. Pero otras veces el chico comienza a venir a la iglesia y se convierte. Ah, tú ves. Mira qué buen método evangelístico. Vamos a la calle, nos casamos con inconversos, luego los traemos a la iglesia y mira qué bendiciones están en la iglesia. No, porque Dios prohíbe claramente que una creyente se una en yugo desigual con un incrédulo. Y aprovecho esto solamente para hacer un paréntesis aquí, que no tiene nada que ver con mi predicación. Estoy violando cosas que yo mismo he enseñado acerca de la predicación, pero déjeme decirlo como quiera. Mire, muchas veces yo he tenido en mi oficina muchachas jóvenes que me dicen: pastor, encontré al amor de mi vida. Es un tipo
sensato, responsable, caballeroso, hasta buen mozo. El único problemita es que no es cristiano. Pero es el único problema, el único inconveniente que tiene. Y yo siempre le hago la misma pregunta: ¿tú lo amas? Sí, pastor, con todo mi corazón. Yo le digo: no, tú lo odias con todo tu corazón. ¿Cómo que yo lo odio? Sí, porque oye lo que tú le estás diciendo. ¿Cuál es el metamensaje que tú le estás enviando a ese chico? El evangelio de Jesucristo en realidad no es algo tan importante. Es más importante que yo me case, así que yo estoy dispuesta a tirar por la ventana el evangelio con tal de seguir contigo. En otras palabras, lo que hay en tu corazón es un deseo tal de casarte que tú estás diciendo: yo quiero ese muchacho para mí, aunque el hecho de tenerlo para mí, él termine condenado eternamente en el infierno. Eso no es amor, porque lo que ese chico necesita no es a ti, lo que él necesita es a Jesucristo, y tú no le estás dando a Jesucristo, le estás impidiendo que llegue a él, porque estás pisoteando el evangelio con tu actitud. Pero eso fue un paréntesis. Y como yo sé que aquí en México eso no pasa, simplemente lo dije porque algunos nos están viendo en YouTube. Los textos de las Escrituras que hablan del papel de la mujer en el hogar y en la iglesia significan lo que significan. Y Dios es infinitamente más sabio que nosotros. En cuarto lugar, el ejercicio de los dones no debe limitarse a lo que ocurre los domingos en los servicios de adoración. ¿Y por qué yo digo eso? Porque yo creo que es por no entender esto que algunas personas no saben cómo pueden poner sus dones en operación en el cuerpo de Cristo. Pero si las mujeres no pueden ser pastoras ni pueden predicar, entonces ¿qué pueden hacer? Un montón de otras cosas, como veremos en un momento. Pero ellos presuponen, estas personas presuponen, que ellos deben tener alguna participación pública en el culto, o que ellos deben pertenecer a algún ministerio formal de la iglesia para poder servir al Señor. Pero mis hermanos, mis hermanas, hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer con nuestros dones que no suceden aquí los domingos en la iglesia. Ocurren cuando nosotros seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo allá afuera los 7 días de la semana. Hay muchas formas de servir a Cristo que no es en un ministerio formal. De hecho, esto es un problema que no solamente afecta a las mujeres, también afecta a los hombres, porque no todos los hombres predican, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen los hombres que no predican? Un montón de cosas. El hecho de que no sean pastores o no sean predicadores no quiere decir que sean inútiles. Habiendo dicho esto, ¿qué puede hacer la iglesia con respecto a la mujer y qué puede hacer la mujer en la iglesia? En primer lugar, las mujeres deben aprender. Las mujeres deben aprender. Las mujeres cristianas tienen la responsabilidad de crecer en el conocimiento de las doctrinas de las Escrituras, y la iglesia tiene la responsabilidad de instruirlas. Ahora, yo sé que esto puede parecer demasiado obvio en nuestra generación, pero en el primer siglo, en el tiempo de Pablo, esto no era nada obvio. Escuchen lo que decía el escriba José Joanán, que vivió unos pocos años antes de Cristo. Él recomendaba no hablar mucho con una mujer, ni siquiera con su propia esposa. Parece que hay muchos maridos que todavía siguen a este rabino, aunque no lo saben. Él decía: el que habla mucho con las mujeres trae maldición sobre sí mismo. Ahora imagínense lo que implicaba escuchar en el Nuevo Testamento, ver a Cristo enseñando a mujeres, como en la escena de Marta y María, o ver a Pablo diciendo: las mujeres aprendan, sí, en silencio, pero que aprendan. O sea, las mujeres deben ser discipuladas en la iglesia, las mujeres tienen que aprender doctrina. Fue una mujer de Samaria que Jesucristo le dio la instrucción más profunda
del Nuevo Testamento con respecto a la adoración en Juan capítulo 4. Y para colmo era una mujer con una reputación muy dudosa o de muy mala reputación. Y sin embargo, Cristo la instruyó con respecto a la verdadera adoración. Ustedes recuerdan el asombro de los discípulos cuando vieron a Cristo hablando con una mujer, porque ellos pensaban que eso no era propio, pero Jesús no se llevó de esas cosas. En Lucas capítulo 10, versículo 38, no solamente vemos a María sentada a los pies de Jesús como discípula, sino que el Señor alaba su disposición de aprender. María escogió la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección de Jesús? ¿Fueron hombres o mujeres? Fueron mujeres. Cristo las escogió para que ellas fueran los primeros testigos del hecho más fundamental de la fe cristiana después de la muerte de Cristo en la cruz. Y como le decía, en el mismo texto en el que Pablo prohíbe que la mujer enseñe, Pablo dice que la mujer debe ser enseñada. En segundo lugar, las mujeres deben enseñar. Las mujeres no solo deben aprender, las mujeres deben enseñar. El hecho de que Dios haya limitado a los hombres el oficio pastoral y la enseñanza en el culto público no quiere decir que las mujeres carezcan de ese don. Yo conozco mujeres que tienen un excelente don para enseñar, o que ellas no puedan enseñar en otros contextos. Lo que se prohíbe a las mujeres en el Nuevo Testamento es que ejerzan la enseñanza en una forma que violente el esquema de autoridad diseñado por Dios para el hogar y para la iglesia. Pero las mujeres deben enseñar. Ellas han sido llamadas a enseñar a sus hijos. Hijo, no olvides la enseñanza de tu padre y la instrucción de tu madre. O sea que se supone que las mujeres enseñen a sus hijos y por extensión a los niños en general. Las mujeres deben enseñar a otras mujeres. Tito capítulo 2, que las ancianas enseñen a las más jóvenes, etcétera. Pero ahora escuchen, hay contextos en que las mujeres pueden enseñar a otros hombres. Priscila y Aquila instruyeron a Apolos en el hogar, estaban allí tranquilas y Priscila tenía mejor doctrina que Apolo en muchas cosas, y ella y su esposo ayudaron a Apolos a tener un mejor entendimiento del evangelio. De hecho, las esposas deben ser ayuda idónea del marido. ¿Y qué significa eso? Que muchas veces nuestras esposas tienen que ayudarnos a ver lo que nosotros no estamos viendo. El ser piadosa no significa ser muda. Las mujeres deben hablar. Claro, siempre dentro de ese esquema de autoridad diseñado por Dios. Me llama mucho la atención el comentario de Matthew Henry, un comentarista del siglo XVIII, sobre el pasaje de Priscila y Aquila. Escuchen lo que él dice. He aquí el ejemplo de una buena mujer que, aunque no le es permitido hablar en la iglesia, aún así hace bien en una conversación privada con el conocimiento que Dios le ha dado. Yo conozco a muchas mujeres que tienen una teología mucho más precisa que muchos hombres que yo conozco. Y gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por eso. Y Apolos no tuvo ningún problema, siendo judío, en ser enseñado por Priscila y Aquila. Déjame decirte algo, joven, varón, masculino. Si tú te sientes inseguro porque una mujer te enseñe algo que tú no estás viendo, eso no es símbolo de masculinidad, eso es síntoma de debilidad. Tú estás nervioso por tu liderazgo, en vez de dejar que una mujer te haga ver de una forma apropiada y correcta lo que tú no estás viendo. Y nosotros todos tenemos puntos ciegos que no vemos, y nuestras esposas están ahí para ayudarnos a ver. Como bien dijo una vez alguien que yo escuché en un panel, hasta el Papa católico, si estuviera casado, sabría que no es infalible. El Papa cree que es infalible porque es soltero. Tercero, las mujeres no solamente deben aprender, las mujeres deben enseñar, las mujeres deben ayudar y ejercer
un ministerio de misericordia apropiado dentro de la iglesia. Las mujeres deben ejercer misericordia dentro de la iglesia. Si bien es cierto que tanto los hombres como las mujeres deben mostrar misericordia a los necesitados, no es menos cierto que Dios ha dotado a las mujeres de una sensibilidad particular que las hace más aptas para el ejercicio de la misericordia. Yo me río porque nosotros los hombres somos súper conceptuales, ¿verdad? Nos encanta hablar de política, nos encanta hablar de deportes, nos encanta hablar de teología, pero ¿qué le gusta hablar a las mujeres? De lo que está pasando entre ellas. Las mujeres son más personales que nosotros. A veces nosotros vamos a una reunión, yo estoy hablando con el hombre, mi esposa está hablando con la esposa, y te dice, ¿te dijo fulano que tienen un problema con la salud de uno de los niños? No, no me dijo nada, porque los hombres no hablan de eso. Las mujeres sí. Además de que las mujeres tienen una capacidad para ver cosas, percibir cosas que el hombre, me di cuenta que la hermana estaba triste, ¿de verdad? Y eso no solamente pasa con las cosas personales, eso pasa con todo. ¿Tú viste el adorno que la hermana tenía? Me encantó ese adorno. ¿Qué adorno? El que estaba en la mesita redonda. ¿Cuál mesa redonda? O sea, los hombres hay cosas que se nos pasan por la cabeza, pero las mujeres son más detallistas. Y yo creo que Dios las ensambló de esa manera para que pudieran ejercer esa misericordia que las mujeres saben hacer de una manera tan especial. Y mis hermanas jóvenes tan importantes son en la iglesia los que dirigen y predican como los que manifiestan en una forma tangible el amor de Jesucristo a través del ministerio de misericordia. Dice en Lucas capítulo 8 que mientras el Señor y los discípulos iban predicando el evangelio por todas las aldeas y ciudades, un grupo de mujeres les servían con sus bienes, y habría sido muy difícil para el Señor y para los apóstoles llevar a cabo su ministerio sin la ayuda de estas mujeres. En Hechos 9, me tocó leer ese pasaje hoy en la mañana en mi devocional. Allí vemos a Dorcas, y cuando ella muere, las mujeres dice que le enseñaban a Pedro todas las cosas que Dorcas hacía, porque ella abundaba en buenas obras. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo acerca del tipo de viudas que él debía colocar en la lista de ayuda de la iglesia, él le dice explícitamente que debían tener testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Ven, ahí no se dice si ha ejercido bien el ministerio pastoral, no. Si ha sido una buena predicadora, no. El texto enfatiza más bien las obras de misericordia y el funcionamiento del hogar. En conclusión, queridas jóvenes, no se dejen engañar, no se dejen amoldar este mundo. No es la corriente de este mundo la que debe determinar cuál es el papel de la mujer y del hombre en el hogar y en la iglesia. Queridas jóvenes, no dejen que las vanas filosofías de este mundo les roben la joya preciosa de la verdadera feminidad bíblica. No lo permitan. Por eso es que las mujeres deben estar bien entrenadas en teología. A mí me toca dar clases en el colegio que está conectado con nuestra iglesia, el Colegio Logos, y en el cuarto año me toca enseñar precisamente filosofía. Y yo siempre les digo a nuestros jóvenes, el primer día de clases, jóvenes, esta clase, mi intención es vacunarlos contra la estupidez. Porque ustedes van a escuchar muchas estupideces cuando salgan a la universidad, que suenan intelectuales, pero ustedes tienen que aprender a analizar esas cosas, no solamente a través de la Biblia, sino inclusive a través de la lógica, porque si ustedes lo piensan y lo escuchan con cuidado, se van a dar cuenta que las filosofías de este mundo son una avenida cerrada, siempre terminan en ningún lado.
Ustedes se van a encontrar con profesores que le van a decir, cuando ustedes quieran defender el evangelio, no, excúsame joven, pero todo es relativo, así que no pretendas aquí traer verdades absolutas. En ese momento, recuerda Primera de Pedro, que dice que nosotros con toda mansedumbre y reverencia debemos dar defensa, ¿verdad?, de lo que nosotros creemos. Levanta la mano y pregúntale a tu profesor con todo respeto: profesor, usted acaba de decir que todo es relativo y que no hay verdades absolutas. Mi pregunta es si yo debo entender eso como una verdad absoluta o como una verdad relativa. Una pregunta. ¿Ven? Es algo ilógico, pero que suena como algo intelectual. Es como las personas que dicen: yo solo creo en aquellas verdades que pueden ser probadas científicamente. ¿Verdad que eso suena intelectual? El único problema es que esa declaración no es una declaración científica, es una declaración filosófica que se destruye a sí misma. Y tú puedes preguntarle al profesor en la universidad: profesor, escúcheme, ¿qué versión de verdad comprobada científicamente es la que está usando usted en esa declaración? Porque usted dice que solo puede aceptar como verdad lo que puede ser probado científicamente. El problema es que esa declaración en sí misma no puede ser probada científicamente. Es una declaración filosófica. Cuando yo era muchacho, daban una serie de televisión que se llamaba Misión Imposible. No era la película de Tom... ¿cómo se llama el tipo este? Tom Cruise. No es la película de Tom. Era una serie bien vieja. Y esa serie siempre empezaba con Jim, que era la versión vieja de Tom Cruise. Él tomaba un cassette. Yo sé que ustedes ni saben lo que es un cassette probablemente, pero tomaba un cassette y lo metía en un aparato y ahí le decían cuál era la misión que él tenía, y al final decían: si alguno de ustedes es atrapado o preso, nuestro gobierno negará tener toda vinculación con ustedes. Esta cinta se autodestruirá en 5 segundos. Buena suerte, Jim. Siempre decía lo mismo. Y yo le digo a mis estudiantes en el colegio: óyeme, cada vez que tú escuches una de estas declaraciones intelectualoides que le van a decir en la universidad, recuerdan que son como Misión Imposible, se autodestruyen en 5 segundos. Los jóvenes, chicas, no permitan que la metan en un molde que no es ni siquiera lógico, aunque suene intelectual. La Biblia es la palabra de Dios y Cristo vino a rescatarlas de la vana manera de vivir que el mundo promueve, que el mundo enseña, para que podamos todos funcionar de acuerdo al diseño original de Dios. Ese es uno de los beneficios del evangelio. Cristo las compró a precio de su sangre. ¿Para qué? Para que ustedes puedan exhibir como mujeres la gloria del Dios que las creó para ser mujeres. Y lo mismo podemos decir de los varones. Chicos, yo sospecho que el feminismo no habría tomado el impulso que ha tenido en las últimas décadas de no haber sido por hombres que abusan de su autoridad o hombres pasivos que han claudicado del ejercicio adecuado de la verdadera masculinidad. Portaos varonilmente y esforzaos. Pero escuchen, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El portarse varonilmente y hacer todas las cosas con amor no son incompatibles. No son incompatibles. El hogar, la iglesia, la sociedad necesita hombres que se sacudan de su apatía. Hombres que se sacudan de su comodidad para servir a los demás de acuerdo a las capacidades y al llamado que Dios ha dado a cada uno. Hombres, de hecho, que sean excelentes en lo que hacen, que sean excelentes en la universidad, que sean excelentes en sus trabajos, que sean excelentes en su vocación, cada cual conforme a la preparación, a las capacidades que Dios le dio. Pero la mediocridad es anticristiana. Nosotros tenemos que hacerlo mejor. ¿Saben por qué? Porque todo lo que hacemos debemos hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. La meta no es ser ricos y exitosos en el mundo. La meta sigue siendo la gloria de Dios. Nosotros trabajamos, nosotros estudiamos, nosotros hacemos todo para que Cristo sea agradado con lo que nosotros hacemos. Así que todo lo que hagas,
hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. Ya sea que estemos en el colegio, ya sea que estemos en la universidad, ya sea que seamos médicos, doctores, abogados o incluso choferes de carro público. Aun cuando éramos inconversos, mi papá nos decía, a mí no me importa si ustedes son zapateros, pero si ustedes van a decidir ser zapateros, yo quiero que sean reconocidos como los mejores zapateros del pueblo. Y no era creyente. Nosotros hacemos lo que hacemos excelente para la gloria de Dios. Si este mensaje de alguna manera te ha convencido de pecado, recuerda el Evangelio. Recuerda la sangre de Cristo derramada en la cruz y que nos limpia de todo pecado. Recuerda la promesa de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez aquí haya algunas jóvenes que van a tener que decir, Señor, perdóname. Sin darme cuenta, yo he estado permitiendo que las voces feministas estén oscureciendo las verdades de tu palabra en mi mente y en mi corazón. Perdóname y ayúdame a ser una mujer verdadera. Tal vez haya jóvenes aquí que puedan decir, Señor, perdóname, yo no he estado comportándome como un hombre, he estado entonteciendo mi mente con un exceso de diversión, con un exceso de videojuegos, con un exceso de YouTube, con un exceso de lo que sea. Portaos varonilmente. Señor, perdóname, ayúdame sí a hacer uso de mi vida y hay tiempos para recrearse, hay tiempo para hacer todo eso. Pero Señor, ayúdame a ser un hombre de verdad, un hombre que pueda reflejar la hombría y la masculinidad de mi Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a todos, hombres y mujeres, a poder reflejar la gloria del Dios que nos creó con una de estas dos identidades sexuales para la gloria de su santo y bendito nombre. Padre, queremos darte muchas gracias porque en medio de la confusión que vemos en este mundo, nosotros tenemos en nuestras manos tu palabra. Gracias por este bendito libro, pero sobre todas las cosas, gracias por el Cordero que vino a rescatarnos de la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin tacha y sin contaminación. Perdónanos, oh Señor, porque admitimos que muchas veces permitimos que las voces de este mundo oscurezcan tu voz revelada en tu palabra. Perdónanos, oh Señor, por haber creído mentiras, cosas que no son conforme a la verdad revelada. Perdónanos como hombres, como varones, cuando no hemos usado nuestra masculinidad de una manera apropiada, cuando no hemos desarrollado nuestra masculinidad de una manera apropiada. Mira a las chicas aquí, a las mujeres, a las hermanas. Oh Dios, concédenos a todos el perdón de nuestros pecados. Lávanos en la preciosa sangre de Cristo y ayúdanos ahora a levantar las rodillas caídas, los pies paralizados y hacer sendas derechas para nuestros pies, de manera que podamos seguir corriendo la carrera que tenemos por delante con los ojos puestos en Jesús, quien es el autor y el consumador de nuestra fe, en cuyo nombre pedimos todas estas cosas. Amén y amén.